El primer punto del orden del día es aprobación, si procede, del acta del pleno anterior, que en concreto es del 28 de marzo del 2014. ¿Alguna objeción al acta? Pues se entiende que se aprueba por unanimidad. El segundo punto es una relación de decreto dictado desde la última sesión, que es el 361 hasta el 473. Se ha dado relación de los decretos a cada... Bien, y antes de comenzar, si algún punto se quiere ver con mayor tiempo, ninguno. Vale, por parte nuestra tampoco. Pasaríamos entonces al punto tercero, que es aprobación, si procede, la propuesta conjunta del equipo de gobierno sobre aprobación definitiva de la modificación puntual número 33 del PGO Marchena, adaptación parcial a la UA, en relación al uso permitido en el elemento número 15 del catálogo de protección del patrimonio edificado. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa correspondiente con las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, aprobar definitivamente la modificación puntual número 33 del PGO Marchena, adaptación parcial a la UA, en relación al uso permitido en el elemento número 15 del catálogo de protección del patrimonio edificado, redactada por don Alberto José Bellido Márquez en los términos que obran en el expediente. Segundo, inscribir en el registro administrativo la modificación puntual de las normas subsidiarias municipales y remitir los documentos completos de la modificación al registro de la Consejería competente en materia de urbanismo. Y tercero, esta aprobación definitiva se publicará con el texto íntegro de la modificación en el boletín oficial de la provincia, indicando los recursos procedentes contra el mismo. Portavoz del Grupo Andalucista. Bueno, este es un asunto que ya hemos tratado en varias ocasiones en plenos anteriores, en el cual pues se trata única y exclusivamente pues de prácticamente formalizar algo que ya de hecho se venía produciendo desde hacía muchísimos años, que no es más que el darle a un inmueble de la calle San Pedro, pues aparte del uso residencial, darle también un uso comercial. Siempre ha tenido los informes favorables, ha sido aprobado por el Pleno, y únicamente ahora lo que también es que nos exigían que se recogiese textualmente pues una frase como diciendo que los inmuebles destinados a viviendas, zonas comunes, fachadas deben permanecer inalterados. Creo que se ha recogido eso en lo que es la modificación que se plantea y nada más. Yo creo que esto ya lo que deberíamos es darle carpetazo y que no tenga que pasar tantas veces por pleno para una modificación que tampoco es que tiene mayor calado. Portavoz del Grupo Socialista. Bien, esta es ya la propuesta definitiva para darle el uso comercial o el uso terciario a este bien inmueble. Lo que estamos haciendo es, por parte de urbanismo, es regularizar un montón de situaciones que había dentro del municipio, que siempre que hay posibilidad dentro de la legalidad, pues hacer las modificaciones pertinentes para que realmente, un ejemplo, una calle tan comercial como la calle San Pedro, pues que puedan tener sus locales comerciales, edificios, un ejemplo como en este caso, que pueden estar catalogados por el proyecto del conjunto histórico de aquí de Marchena. Sin más, agradecer de que esto ya está en definitiva y ya se va a poder poner en funcionamiento y se pueden dar las correspondientes licencias. Muchas gracias. Bien, entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto 4, que es la dación de cuenta del decreto de la alcaldía 462, /14. Tiene la palabra el señor. Bueno, se ha repartido el decreto, también yo he mantenido informado. Eso se refiere al programa Supera, y ya conforme se han ido haciendo los proyectos, yo he mantenido informado a todos los grupos de la oposición para ir viendo, incluso hemos estado hablando cada uno para ir proponiendo ideas de proyectos que se puedan acoger dentro de las restricciones que se planteaban en este programa Supera. Entonces, bueno, pues al Ayuntamiento de Marchena pues le había correspondido pues 485.814,18 y se ha procedido al reparto más o menos de las obras dentro de los grupos de programa que había fijado la resolución. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bien, pues como se ha explicado, se trata de un plan que ha puesto, un plan de inversiones o de actuaciones que ha puesto en marcha la Diputación de Sevilla, del cual, pues como ya se ha explicado, le corresponde al Ayuntamiento de Marchena una cantidad aproximada, unos 485.000, 90.000 euros, una cantidad similar a esa, en la cual pues da la posibilidad de que se puedan realizar inversiones, reparaciones, y sobre todo pues generar trabajo, generar movimiento económico, que es algo que es absolutamente necesario para intentar reactivar un poco lo que es la economía
en todo nuestro país en este momento, ¿no? En este caso, pues la Diputación de Sevilla, ese superávit que tuvo en ese determinado año, pues lo ha puesto a disposición de los ayuntamientos. Creemos que es una postura acertada la que ha tenido la Diputación de Sevilla en este caso, ¿no? Por otro lado, también esto más o menos, pues como si dijésemos, es una especie de plan E que hubo en su momento, no de la misma cantidad, ojalá fuese de esa misma cantidad, ¿no? Pero es una especie de plan E en pequeñito, y lo que sí le pedimos también al ayuntamiento es que intente pues llevar las directrices que también se llevaron en su momento, que no fue otra que se generase el mayor número de trabajos, y además una vez que estas obras estén aprobadas, pues que se reparta para que pueda llegar al mayor número de empresas posible, ¿no? Y que quede repartido. Y hombre, y algo que es fundamental es que las empresas pues sean todas de Marchena, ¿no? Que no nos ocurra como a lo mejor los vestuarios del polideportivo, lo que están haciendo en el campo de fútbol, cosas de ese tipo, para que tengamos siempre, se genere la riqueza originando puestos de trabajo aquí en Marchena. Le quería hacer una anotación únicamente en la obra de la Concordia, repasándolo un poco. Los vecinos nos habían comentado de que en lo que es el acceso no tiene algunos problemas de accesibilidad, algunas rampas para discapacitados. Supongo que lo habrán tenido en cuenta, pero no aparece relacionado. Entonces, por eso lo digo, que lo tengan presente, para que eso ya no va a tener seguro que eso no va a tener mayor coste el que se hagan esas rampas, y que existan esos accesos para las personas que vayan con carrito. ¿De acuerdo? Así ya pues efectivamente, esto es un superávit que reparte la Diputación, en concreto eran unos 39 millones de euros, entre los municipios de la provincia de Sevilla para poder realizar inversiones. La verdad, estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Andalucista, que ya nos gustaría que fuera el Proteja o el Plan E, que si eran unas cuantías mucho más grandes, ¿no? Los arreglos pues van a ir dirigidos sobre todo a la Biblioteca Municipal por importe de 45.258,94, en la piscina 37.149,42, en mejora sobre todo de alumbrado público de eficiencia, sobre todo en la Plaza de Santa María, barriada de Saldinés, por 186.638,82. También pues obras en el patio del Colegio Ángeles Cuesta por importe y también un poco cornisa de 84.862,94. También va a haber otra obra en el Colegio Público Nuestro Padre Jesús de 9.922 euros. Reparaciones de deterioro del Parque de la Concordia, que ahora como estos son memorias y después hay que desglosar el proyecto, pues si no estuviera, yo he tomado nota para que el tema de la accesibilidad también se contemple, por importe de 16.577. Aquí ya tenía un problema en los servicios, pues se va a poder solucionar. En obras de asfaltados industriales, sobre todo me refiero pues a la prolongación Canónico Talaverón, que puede ser las empresas que afectan más que nada son Rosco Andrés, Fiseda. Repaso, por ejemplo, en el polígono de Camino Hondo, sobre todo donde está pues la empresa de los hielos, o en el caso de Sarria, pues se van a hacer pequeñas reparaciones en el asfalto por importe de 27.516 euros. También en el campo anexo a Nuestro Padre Jesús, que es un campo que ahora mismo no se utiliza, pues darle una cierta actividad por importe de 35.000 euros. También en el hospital de San Jerónimo, sobre todo por temas de humedades que hay en algunos despachos, por importe de 24.200 euros. Y después filtraciones que se están produciendo y reparaciones que hay que realizar en el propio ayuntamiento por importe de 18.688,45. Total 485.814,18. Quiero manifestar que que en todas las obras, en la medida de lo posible, pues que sean de una cierta cuantía. Como bien sabe el portavoz del Grupo Andalucista, ahí por el importe de la cuantía tenemos que hacer ofertas genéricas, y por otra serían más concretamente, no hacía falta publicidad, sino sería con empresas de Marchena, y en las que no podamos, porque esto se rige por la ley de contrato, pues no tendríamos más remedio que invitar o que publicitar en el perfil del contratante esas obras y animar a las empresas de Marchena que participen. Pero daremos suficiente información para que las empresas de Marchena estén perfectamente informadas y puedan participar en este concurso que se convoque. Pues entiendo que se ha dado cuenta de esto, y además quiero agradecer por la colaboración que ha habido de todos los grupos políticos en dar sugerencias para el tema de los distintos programas que hemos ido llevando a cabo. Ya he dicho, con muchos cortapisas, por el tema de que, primero porque se ha sacado esto
que se puede destinar el superávit en una resolución para paliar los riesgos catastróficos y climáticos de la parte del norte de España, que no creo que eso tenga que ver con la utilización del superávit, y después que han puesto muchos cortapisas en las estructuras presupuestarias. Incluso se ha dado el caso, que yo creo que es el único en España, no he visto nunca que una estructura presupuestaria se modifique a través de una resolución. Es un hecho, creo que histórico, ¿no? Es decir, las estructuras presupuestarias tiene que haber una ley para modificarla, y aquí a través de una resolución ha abierto la 933 como si fuera un cajón de desastre, ¿no? Pero bueno, lo importante, nos quedamos con que estas inversiones puedan activar nuestro pueblo, que pueda generar empleo, y eso es lo que creo que es importante, ¿no? Bien, pues pasaríamos después, si os parece, el punto 5, 6 y 7 son daciones de cuenta que son obligatorias todos los trimestres. E incluso en algunos casos, como ya nos ha comentado la interventora de las comisiones, la ha tenido que remitir antes de pasar por el Pleno. En concreto me estoy refiriendo a la dación de cuenta del pago de operaciones comerciales, pago a proveedores, de la reducción de deuda y del plan de ajuste, que sabéis que son trimestrales y que cada trimestre tiene que venir. Si os parece, pues lo trataríamos conjuntamente las tres daciones de cuenta, ¿vale? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Sí, bueno, como ya se ha informado, pues son informes que prácticamente los tenemos y los tratamos casi en todos los plenos, ¿no? En este caso sí me he percatado de que dentro del informe de intervención con respecto al cumplimiento del plan, pues se dice que se incumplen determinados parámetros, ¿no? Dentro, aunque a final de año pues se pretende, bueno, el objetivo es que se esté al menos dentro de la legalidad, ¿no? Que sí, eso sí parece ser que se va a cumplir según la proyección que se hace, pero que sí hay determinados parámetros que se escapan un poco de lo que era la previsión del plan de ajuste, y por tanto ahí está el informe de la intervención, el cual pues pone de manifiesto ese incumplimiento. Supongo que por parte del equipo de gobierno pues sí se estarán adoptando las medidas correspondientes para que ese cumplimiento del plan de ajuste pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Por otro lado, me ha surgido una duda, vamos, creo que a lo mejor ahora ustedes la podrán aclarar, cuando con respecto al informe de morosidad y los listados que sacan, se expresan siempre dos cantidades, una las que han sido atendidas dentro del trimestre y otra las que no han sido atendidas dentro del trimestre. Mi duda surge en el caso de que esas después se van atendiendo trimestre a trimestre o van quedando ya acumuladas y posteriormente se va formando algún tipo de deuda por ahí. Es una duda que en principio se me ha generado y supongo que ustedes podrán aclararlo bastante mejor porque tienen mayor conocimiento, lógicamente, de ello. Bueno, pues sí, por supuesto, yo voy a aclarar. En el caso como son tres daciones, voy a empezar por la primera, que es la que ha terminado el portavoz del Grupo Andalucista, de las operaciones comerciales. Hay un periodo medio de pago de ese trimestre y después hay los pagos que no se realizan dentro de ese trimestre o se ha producido un exceso de días en el pago, ¿no? Eso no significa que no se le vaya a pagar y se le deja ahí archivado, como ha comentado, ¿no? Sino que realmente se va respondiendo en la medida de lo posible. Quiero señalar lo siguiente: el periodo medio de pago, por poner un ejemplo, del cuarto trimestre o del primer trimestre de 2013, en el caso del primer trimestre era 102 días y el excedido 104. En cambio, en este trimestre, del 2014, el periodo medio de pago está en 39 días y el excedido de 57. En cuanto al pendiente de pago a final de ese trimestre, hemos acortado también considerablemente los plazos, por cuanto que tenía una media de 104 pasado a 91. Y una cosa que me parece muy importante es que no hay ninguna factura o documento justificante al final de cada trimestre de estos 3 meses que no haya sido registrado con reconocimiento de la obligación. Es decir, teníamos una media de 126 días y ahora pues se está llevando perfectamente el reconocimiento al día. Quiere decir que en este plazo, y quiero recordar que el Grupo Andalucista en el anterior trimestre nos había dicho, pues parece que de morosidad teníamos que hacer un esfuerzo, ¿no? Pues hemos retomado ese tema y la verdad es que estamos haciendo un enorme esfuerzo y lo pueden contemplar los proveedores, porque al día de hoy creo que del mes de enero y febrero pues ya no se le debe nada a ningún proveedor.
Eso también es un hecho significativo en el Ayuntamiento de Marchena, porque todas las facturas que se han presentado de enero y febrero han sido respondidas. Y estamos ahora en estos días pues tratando de pagar todo el mes de marzo. Entonces, bueno, pues estamos haciendo ahí en esa parte un gran esfuerzo. Sobre todo quiero felicitar pues a la delegación de Hacienda y en este caso a Tesorería, coordinar con la intervención para que se pueda ir respondiendo a los pagos a los proveedores y no se quede, como parecía que podía quedar la duda del Grupo Andalucista, decir, bueno, aquellos que se exceden se quedan ahí. No, no, tratamos de darle respuesta, si no en ese trimestre, en el siguiente trimestre, ¿vale? En cuanto al informe creo que el único informe que hay en el momento que no sé que había una pequeña de no cumplimiento es en el tema del plan de reducción de deuda, ¿eh? No en el plan de ajuste, que viene siguiendo su pauta normal. Prácticamente en todas las variables se va cumpliendo, en algunas incluso por más de lo que se dijo en un principio en el plan de ajuste, y cuando no, pues tomamos la decisión, cuando no se cumple alguno de los criterios, como en el anterior fue el del gasto, pues automáticamente pues inhabilitamos algún crédito, quiero recordar, por importe de 34.000 euros en el pleno pasado. O sea que eso, los cumplimientos de los distintos criterios del plan de ajuste, la intervención lo está llevando perfectamente, quiero felicitarla. Y claro, sí, en el caso de la deuda, pues en el caso de reducción de deuda, es que como tenemos tantos planes de ajuste, además la intervención sabe que está todos los días con 18 informes de todos los planes de ajuste. Cuando tuvimos que refinanciar los préstamos a proveedores del año 2009, pues resulta que había 2 años de carencia y 4 de amortización, y llevamos ya amortizando un par de años. Y queríamos refinanciar porque, claro, eso no estaba al tipo de interés, que creo recordar que era el 6 por ahí, pues nos estaba asfixiando. Entonces nos permitió una ley presupuestaria, en este caso creo que fue la del 2012, pues nos permitió el que pudiéramos refinanciar. Refinanciamos y pedimos autorización, y para eso tenía que tener un compromiso de reducción de deuda. La deuda estaba en el 108 en el año 2011 y ahora pues estamos en el 83,18 según el informe de la intervención. Bien, pues en ese caso nosotros teníamos que tener en ese plan pues que la reducción de la deuda estuviera en el 79,29, ¿vale? Pero bien, en ese plan no se tuvo en cuenta en ese momento pues el préstamo a proveedores de la tercera fase que ha habido, que es de 297.828,84. De tal forma que si ese préstamo de 297.000 pues no lo hubiéramos realizado tal, el cumplimiento más o menos estaría de acorde más o menos con la situación, ¿no? Aparte que a lo mejor, por ejemplo, hay una pequeña variación en cuanto a ingresos corrientes, ¿no? Pero bueno, podríamos estar prácticamente medio cumpliendo. Ese es el único caso que parece que tenemos que ir haciendo un esfuerzo, con lo cual pues ya vamos a tomar alguna que otra medida, como en el tema de a corto plazo. Estamos esperando a ver qué hace el Estado con ese proveedores que ya se amortiza, y que ese sí es preocupante, el tema de proveedores del año 2012, que hemos tenido 2 años de carencia y que estamos pagando pues prácticamente al 6% de interés cuando a los bancos se le da al 0,5, ¿no? Entonces, es que es algo absurdo, es algo absurdo. Ha anunciado en la prensa el secretario de Estado de Administraciones Públicas que van a tratar de reducir el tipo de interés, pero es que como no se haga medida, tuvimos aquí una moción que pedíamos esto, no la hemos pedido nosotros, lo han pedido prácticamente creo 4.000 y pico de ayuntamientos. Y espero que tomen conciencia, lo que es ilógico que a la banca se le dé regalado dinero y a la administración pública, que lo pagamos entre todos, pues se nos dé al 6% de interés. Me parece una auténtica barbaridad. Se está bien, según dijo el secretario de Estado, se iba a estudiar sobre todo la bajada de tipo de interés, no la ampliación del periodo de amortización. Y también me consta por parte de la Diputación, porque hace unos días también lo anunciaba en los medios, la voluntad que tenía el presidente de Diputación, que antes de pagar a los bancos, pues ayudar a los ayuntamientos a que reduzcan su deuda. Entonces, en lugar de que ellos iban al banco a pagarle al banco, pues que ese dinero, porque ellos pagaban perfectamente, pues que la administración le exigía que reduciera la deuda en la Diputación, pues ellos preferían que, como ellos estaban pagando bien, ayudar a los ayuntamientos. Si esas medidas se pudieran realizar o se pudiera llevar a cabo, probablemente no tendríamos que hacer ni nosotros ningún tipo de ajuste, porque no serían ventajosas totalmente, ¿no? Pero en este momento, pues vamos, estamos en ese punto de diferencia de reducción, y ya digo que principalmente se debe a un préstamo de proveedores
que yo digo una cosa, que aunque aumente el 1% o el 2%, yo voy al préstamo de proveedores porque eso beneficia a las empresas de Marchena. Y yo quiero que apoyarlo, sobre todo porque el mantenimiento de puestos de trabajo y la creación de puestos de trabajo está prioritaria ante estas reglas tan restrictivas de reducción de deuda. Yo creo que no vamos a salir adelante como no se invierta y como no hagamos inversiones públicas que mueva la economía y no tantas restricciones ni tantas variables, porque en este momento el único que no cumple es el Estado. En el déficit, el único que no cumple es el Estado. Y las administraciones locales lo único que hemos hecho es ayudar al que el déficit no sea mayor, porque ha sido negativo, mientras ellos que se han pasado considerablemente de lo que habían pactado. Bueno, y otras cosas que hacen que no me parece lógica es, por ejemplo, pues coger dinero del plan de los pensionistas, de la caja de pensiones, para equilibrar las cuentas. Eso me parece una auténtica barbaridad, porque está poniendo en riesgo los futuros pensionistas. Bien, entiendo que pues se ha dado cuenta de los diferentes puntos. Pasaríamos entonces al punto 8º, que es aprobación si procede de la propuesta del equipo de gobierno de reconocimiento extrajudicial de crédito. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto fue dictaminado por la comisión informativa correspondiente con la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar reconocimiento de la siguiente obligación correspondiente al ejercicio 2009, con los datos que obran la propuesta. Segundo, aplicar con cargo a la partida 929.227.06 del presupuesto del ejercicio 2014 el reconocimiento de la citada obligación de gasto. Y tercero, dar cuenta del presente acuerdo en la intervención municipal a efectos de su ejecución contable. Por todo el grupo andalucista. Bien, pues el punto que vamos a tratar ahora, pues de lo que trata, por explicarlo un poco y que todo el mundo pueda comprender de qué estamos hablando, pues no es más que de un convenio que el ayuntamiento tiene firmado con el Colegio de Veterinarios desde hace bastantes años, y con motivo de la crisis pues llegó a que por parte del ayuntamiento pues se dejase de cumplir ese convenio regularmente con los pagos que se realizaban. Total, en este caso, pues lo que se va a hacer es darle un reconocimiento de 1.392 euros al cumplimiento, a la cantidad correspondiente a la cantidad que tenía que pagarle el ayuntamiento al Colegio de Veterinarios para llevar a cabo el censo de perros en nuestro municipio, y en ese sentido se le va a dar cobertura para cubrir la anualidad del año 2009 y de esa forma pues poder, supongo que retomar ese convenio e ir actualizándolo poco a poco y poniéndonos al día. Por parte nuestra, pues desde luego que estamos de acuerdo en que esto se haga, y sobre todo desde que también se está teniendo en los medios de comunicación pues noticias de animales que además son peligrosos, y que creo que trabajar en este sentido, estas cantidades pues no son tampoco cantidades grandes como para que en Marchena no podamos atenderla, ¿no? Así que por parte nuestra pues estamos de acuerdo en que esto se ponga al día y que se reconozca esta cantidad. Bien, pues es cierto, es un convenio del año 2006, se firmó en abril de 2006, y que, bueno, pues por motivo de no se había abonado el año 2009, 10 y 11, y entonces pues este convenio se quedó parado. Y bueno, quiero manifestar en este caso la colaboración de la policía local, en concreto pues de Germán, que lleva un poco todo el tema del censo de perros peligrosos y tal, porque me había manifestado la preocupación de incluso que necesitaríamos unos chips, unos mejores lectores, y después también una campaña de que no estén los perros sueltos, que quiero hacer un llamamiento a toda la población, que los perros tienen que ir pues con sus amos correspondientes y no deben de estar sueltos, y así como los distintos excrementos que observamos por las calles, que deben de cuidar cada uno a su perro y a su vez a la limpieza de que se genera, ¿no? Es que entre todos podemos realizar una magnífica labor y tener nuestro pueblo cada vez más bello y más bonito, ¿no? Bien, entonces, bueno, empecé a iniciar esta gestión gracias a la delegada de Hacienda y a la asesoría jurídica. Se llega a un principio de acuerdo con el Colegio Veterinario, y es el siguiente: era abonar el año 2009 para que el convenio siguiera estando vigente. Ellos, dado que condonaban el año 2010-2011, por entender, o sea, que ya el 12 y el 13 entendían que ya el convenio estaría fuera, porque no estábamos ni siquiera dentro.
Y ya a partir del año 2014, pues sí, se pagaría la cuota correspondiente al 2014. Con lo cual, pues creo que, bueno, pues tanto una parte como otra pues ha sido sensible y tampoco el colegio se la ha visto como un afán recaudatorio, sino a su vez de apoyo y tal, ¿no? Esto hace que se pueda prestar un mejor servicio por la policía local. De momento, en el momento que estemos esto aprobado, pues se procederá al abono de los 1.392 euros, con lo cual ellos nos facilitarán 2 lectores. Y en el momento que en el 2014 se haga el abono de la anualidad correspondiente a este año, pues también facilitarían otros 2 lectores. Pero vamos, ya me ha dicho la policía que, hombre, teniendo esto yo ya empezarían a tener, el registro estaría actualizado y sí hace un llamamiento, lo que he dicho anteriormente, sobre todo porque no puede haber ningún perro suelto y segundo, pues que mantengamos limpias nuestras calles y que bueno, pues aquellas personas que tengan su perro, pues que lo mantengan en los cuidados perfectos, pero que en los excrementos pues se haga cargo cada uno de su correspondiente perro y no tengamos que hacernos pues prácticamente como una queja que hay de todo el mundo. De todas formas, sabemos que tenemos una ordenanza que ya se ha aplicado a varios vecinos y espero que no se tenga que aplicar para que se pueda hacer ese mejor limpieza, ¿no? Pero bueno, si no puede ser, pues se tendrá que multar por parte de la policía a aquellas personas que no respetan en este caso, la limpieza en nuestra localidad. Bien, pues entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto 9, que es una moción presentada por el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Marchena para instar al Gobierno de España a regresar al Pacto de Toledo y rechazar la reforma impuesta por la Ley 23/2013, reguladora de factores de sostenibilidad y de índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Buenos días. Expresamos nuestro más profundo desacuerdo con la decisión del Gobierno de suprimir de forma unilateral la fórmula de revalorización de pensiones públicas que hasta ahora se aplicaba en nuestro país, imponiendo una nueva fórmula sin haber dialogado previamente con el resto de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales y rompiendo así el procedimiento establecido en el Pacto de Toledo para acometer cualquier reforma profunda en el sistema de seguridad social sobre la base previa del diálogo y el acuerdo amplio. La nueva fórmula para calcular la revalorización de pensiones instaurada a partir de la Ley 23/2013 no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. De hecho, esta nueva fórmula supondrá una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones entre un 14% y hasta un 26% durante los próximos 15 años. La revalorización de las pensiones para 2014 limita a un 0,25%, viene a consolidar una pérdida de poder adquisitivo que comenzó a generarse con la decisión de 2012 de no actualizar las pensiones. El incremento aprobado para 2014 supondrá una pérdida adicional de poder adquisitivo de al menos un 1,21% para todas las pensiones sin distinción de cuantías, si tenemos en cuenta que el incremento que ha sido de tan solo el 0,25% y la previsión de inflación del propio Gobierno es de 1,5%. La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones supone el empobrecimiento especialmente a quienes tienen ya de por sí una pensión baja. Recordemos que el 54% de las pensiones tienen una cuantía inferior al salario mínimo interprofesional y una limitación grave de la calidad de vida de la mayoría de hogares que tienen en un jubilado, cerca del 27% del total, la única o principal fuente de ingresos. Y adicionalmente, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones afecta gravemente al mantenimiento del empleo y la actividad económica, ya que estas rentas tienen como principal destino el consumo y la demanda interna de bienes y servicios en nuestro país. Baste señalar algunos ejemplos de todo ello. Desde 2011, los medicamentos incrementaron su precio un 20,9% como consecuencia de la exclusión de un número importante de medicamentos de la financiación pública. El transporte público urbano sufrió una subida del 14,6%. La calefacción, la luz, el agua subieron en estos años más de un 11,4%, consecuencia en gran medida de los sucesivos tarifazos eléctricos. El camino tiene que ser el de asegurar la calidad de vida de la población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad como vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible, económica y socialmente.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marchena propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, rechazar la reforma impuesta al margen del Pacto de Toledo en la Ley 23/2013 de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social e instar al Gobierno de la Nación a que la rectifique. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a que vuelva al Pacto de Toledo y en ese marco ponga las medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen una fórmula que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y la sostenibilidad del sistema, una medida que por justicia le corresponde. Y tercero, acordar dar traslado de dicha resolución al presidente del Gobierno y a la ministra de Empleo y Seguridad Social. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Bien, con respecto a lo que es la moción que presenta el Grupo Socialista, decir pues que estamos conformes y de acuerdo pues prácticamente en el 100% de su contenido. Hay una matización que sí haríamos dentro de la exposición de motivos, únicamente en que cuando se dice de que está limitada a un 0,25% es un límite inferior el que han puesto. Es que como mínimo se van a revalorizar en el 0,25%. Pero bueno, este año precisamente han puesto ese mínimo y creemos que es algo absolutamente injusto lo que ahí ha llevado a cabo pues el Gobierno español. Porque, como bien se dice, pues lo que es el IPC pues está más o menos calculado o estimado en el 1,5%. O sea, que pasarlo al 0,25% de revalorización de las pensiones, pues evidentemente es un agravante más para nuestros pensionistas, los cuales pues ya con tanta subida de luz, tanta subida de tantas otras cuestiones, como también se ha expresado, ¿no? Las medicinas, los costes adicionales que están teniendo, los medicamentos que se han sacado de esa cobertura. Lo cierto es que han sentido pues mermada pues su posibilidad y su nivel adquisitivo. Y yo creo que, en el fondo, lo que aquí se está diciendo dentro de la propuesta está muy bien, o sea, lo compartimos absolutamente, pero el gran problema es que después no se cumple. Cuando está el Partido Popular no lo cumple, pero es que cuando estuvo el Partido Socialista tampoco lo cumplió. Es que ese es el problema, de que seguimos utilizando a las personas mayores para hacer la batalla política. Y eso sí que no lo compartimos. Con eso estamos absolutamente en desacuerdo. Creemos que se debería llegar a un pacto superior incluso al de Toledo, en el cual de la batalla política siempre se quitasen ya a las personas mayores. Bastante ya han trabajado por este país durante sus vidas y por sacar a sus familias adelante, que además sirvan de arma arrojadiza entre unos partidos y otros. Ya como estoy diciendo, estamos muy de acuerdo con todo lo que aquí se expone, pero que el gran problema es que cuando están gobernando, pues Partido Socialista o Partido Popular, ninguno después cumplen con esos compromisos. Aquí, durante la democracia, el único que ha dejado absolutamente congeladas las pensiones durante 2 años consecutivos ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, está muy bien que se le achaque al PP lo mal que lo está haciendo, pero también hay que hacer esa reflexión y reconocer también pues esos errores que cuando ha estado gobernando el Partido Socialista en Madrid los ha cometido, no los que está cometiendo ahora el PP, incluso mayores que los que ahora está cometiendo el PP. Por tanto, esa reflexión creo que también la deberían realizar vosotros internamente, ¿no? Y llegar a ese pacto de verdad en el cual se saquen a las personas mayores de esa batalla política y que puedan disfrutar tranquilamente sin que hayan amenazas ni haya incertidumbre, que bastante incertidumbre han tenido a lo largo de su vida. Portavoz del Grupo Socialista. ¿La palabra que quieres incluir sería mínimo en el párrafo tercero? ¿O? No, es una matización únicamente. Bien, vale. No quiero modificar la propuesta vuestra. Un poco para seguir el diálogo político contigo. Yo no puedo permitir la expresión que has dicho de que el Partido Socialista es igual que el Partido Popular en cuanto a que
castiga a los pensionistas y castiga a las pensiones de este país. Porque si algún partido político en este país ha defendido las pensiones y ha subido las pensiones, ha sido el Partido Socialista. Y en cuanto a lo que has dicho de que hemos estado 2 años congelando las pensiones, tampoco es cierto, porque lo que se hizo fue congelar las pensiones altas en 2011, exclusivamente, las altas, no las mínimas, ni las no contributivas. Y además eso fue, y sabemos todo, provocado por la crisis financiera, la crisis que ha provocado los mercados y porque viene de la dichosa Europa de la derecha. Y eso es una medida dolorosa que se tuvo que tomar por el presidente Zapatero y, repito, solamente para las pensiones altas. Pero lo que propone ahora el Partido Popular es que no tiene absolutamente nada que ver con aquella medida puntual que se hizo en ese momento. Porque lo que quiere hacer el Partido Popular ahora mismo es modificar de forma unilateral y sin sentarse con ningún interlocutor todo el sistema de pensiones de cara al presente y al futuro. No solo en cuanto a cómo van a subir las pensiones, que anteriormente era conforme al IPC, era el IPC el índice que se tenía en cuenta, según subía la vida, subían las pensiones, ahora no, ahora van las pensiones a subir, depende de cómo vaya la economía del Estado, y digo yo qué culpa tienen los pensionistas de la crisis financiera de los mercados y por qué se tienen que castigar a los pensionistas, y los pensionistas de todo tipo, no solo los jubilados, viudedad, incapacidad, pensiones que hay por ayuda a dependientes, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso por una parte, no puedo compartir ese tema. En otro punto de vista, en este país, con Zapatero, la herencia recibida fue en el fondo de pensiones de 67 millones de euros. Que Rajoy eso no lo dice, habla de la herencia, pero él no dice que recibió en la caja de las pensiones 67 millones de euros, que eso está ahí para las pensiones, para cuando venga la cosa mala, las pensiones se revaloricen conforme al IPC, y si hay que coger de la caja, se coge. Y no como ha hecho ahora el Estado, que ha cogido de la caja para equilibrar las cuentas del Estado. Es que eso es un robo, entre comillas, robo a los pensionistas. Eso es un robo a los pensionistas y eso es política de derecha y política de derecha europea. Y eso es lo que tenemos que tener presente los ciudadanos de cara a las próximas elecciones. Portavoz del Grupo Andalucista. Bien, yo no voy a entrar desde luego ni a defender ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, pero eso de que dice usted de que no es lo mismo el Partido Popular y el Partido Socialista, los ciudadanos poca diferencia encuentran. Los ciudadanos a la hora de las campañas políticas, unos y otros sí se arrojan tiestos a la cabeza diciéndose lo malo que eres tú, lo malo que soy yo, pero cuando llegan al gobierno las políticas difieren muy poco cuando está gobernando el Partido Socialista o cuando está gobernando el Partido Popular. Andalucía sigue estando en el mismo sitio donde estaba hace muchísimo tiempo y en España ha pasado por ahí el Partido Socialista muchos años y el Partido Popular está otros tantos. Y dígame usted en qué hemos notado los andaluces la diferencia. Por lo tanto, eso de que no son iguales, tendrán ustedes, aparte de que lo digan, tendrán ustedes que demostrarlo, ¿no? Y para saber exactamente qué fue lo que congeló o no congeló José Luis Rodríguez Zapatero, pues el que esté interesado, pues que recurra a ver qué fue lo que realmente sí congeló y lo que no congeló. No nos vamos a pelear nosotros ahora porque además de poco va a servir. Lo que sí vuelvo a insistir es que lo realmente importante sería que tanto un partido como otro de los mayoritarios de los que habéis gobernado España, pues que de una vez por todas saquéis de la batalla política y del juego político a los pensionistas. Ojalá se llegue ya a un pacto en el cual a las personas mayores se les deje ya garantizada de por vida y fuera de la batalla política de incertidumbres, de tenerlos asustados, de tenerlos de ese tipo de guerras, porque bastante han pasado a lo largo de sus vidas y se merecen al menos pues estar tranquilos con la garantía de que nadie va a tocar, venga quien venga, nadie va a tocar esas pensiones que merecidamente les corresponden. Y esos pactos, no solamente las pensiones, también creo que es absolutamente necesario en la educación, que estamos padeciendo como ese tira y afloja entre Partido Popular en Madrid, Partido Socialista en Andalucía, como esos roces, pues al final es que van a destrozar a la sociedad que tenemos actualmente. Creo que
que ustedes deberían hacer esa reflexión internamente en su partido, para hacerla aquí, de aquí trasladarla a sus correspondientes órganos y que de una vez por todas en España pues se llegue a un entendimiento para que esas cuestiones que son fundamentales en lo que es el desarrollo y la dirección de un país para el futuro, pues que se pongan de acuerdo, porque si no, mal vamos. Portavoz del Grupo Socialista. Vamos a ver, el Partido Socialista tiene muy claro dónde tiene que estar en materia de pensiones. Y repito que si en este país hay algún partido que ha defendido a las pensiones, ha sido el Partido Socialista. Y si hay algún partido que ha subido las pensiones, ha sido el Partido Socialista. Y esta reforma se tiene que ver en el Pacto de Toledo con todos los intervinientes sentados, con todo. Y no a través de leyes unilaterales de un gobierno de derecha amparado por la derecha de Europa. Pero un poco para entrar en el contenido de la reforma, explicar un poquito en qué consiste. La reforma introduce dos variables o dos elementos de cara a cómo suben las pensiones, pero también de cara, y esto es muy importante, a las nuevas pensiones que van a producirse dentro de 5 años, es decir, los futuros pensionistas. En cuanto a la subida, ya hemos explicado que el índice del IPC se destierra, que la subida se garantiza como mínimo el 0,25, pero que esa subida va a tener que ver con variables de pronóstico, porque van a coger como una media del crecimiento económico del país de los 5 años anteriores, del año presente y de los 5 años futuros. Es decir, que el Gobierno se convierte en una especie de rapel, una bola del futuro, para ver cómo van a estar las cuentas los 5 años futuros, y con los futuros y con el pasado y con el año presente llegan a un índice. Es que eso no hay manera de entender si el Gobierno aplica el índice, porque es que se lo tendrán que inventar, porque si van a obtener variables de futuro se lo tienen que inventar. ¿Qué variables adoptan además para llegar a ese índice en esos 11 años? ¿Cuáles son las variables que adoptan? Pues van a mirar los ingresos de la Seguridad Social, los ingresos que ha habido en esos 5 años atrás, repito, el año presente, y los que ellos prevén que van a haber en el futuro. Van a ver los gastos que ha habido en los 5 años atrás, los que prevén en los 5 años futuros. Y van a ver la variación de las pensiones contributivas que ha habido en los 5 años atrás, y van a prever las que habrá en los 5 años futuros. Y con toda esa papilla van a sacar un índice, que al final va a ser que diga el Gobierno, el índice que ellos pongan sobre la mesa. Nosotros ya no tenemos un índice objetivo que digamos, como antes, el IPC, el 1,2, el 2,3, pues eso me va a subir la pensión. No, pues ahora no. Y como ejemplo, para que veamos cómo se traduce esto en el día a día, en una pensión, por ejemplo, de 800 euros, con el 0,25 para 2014 va a subir 2 euros. Con el IPC para 2014 subiría 8 euros. Diferencia o robo, entre comillas, a los pensionistas, 6 euros al mes, todos los meses. Y dice el Gobierno que ampara esta medida porque va a ahorrar a las arcas del Estado 32.939,95 millones de euros. Que va a ahorrar. Que le va a robar a los pensionistas 32.939.000 euros. Que van a dejar a los pensionistas de cobrar gracias a esta reforma. Pero no solo eso, es que las pensiones futuras, porque antes tú sabías lo que tú habías cotizado, tú cogías tus bases reguladoras, los años cotizados, los índices, tanto. Cualquier gestor de la Seguridad Social te sacaba la cuenta. Ahora no. Ahora se inventan una fórmula galimática que nadie comprende, que es el factor de sostenibilidad, que tiene que ver con lo que el pensionista se prevé que vaya a vivir. Usted va a tener una probabilidad de vida de tantos años, y tanto es lo que le corresponde. Oiga, usted, y si me entra una enfermedad y me coge un coche, ¿por qué voy a estar yo cobrando según usted prevea que yo voy a vivir? No, pero págueme usted conforme me corresponde, como hasta ahora se han tenido los cálculos de las pensiones. Es decir, que los futuros pensionistas, los que ahora trabajan por fortuna, cotizan en un futuro, no sabemos qué pensión nos va a quedar. Es que no sabemos ni calcularla. Claro, ¿esto qué conlleva? ¿Qué hay detrás de esto? Que nos tengamos que ir la sociedad a los bancos a hacer planes de pensiones. Eso es lo que conlleva esta reforma. Fomentar los planes de pensiones privados. Eso es lo que hay detrás de esta reforma. Y nada más. Entiendo que se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, pues se levanta la sesión.